Aunque es cierto que cada mujer es diferente y única, es bien sabido que hay cosas que en lo general a la mayoría de las mujeres les apasionan. Por ejemplo, podemos hablar acerca de las flores. Generalmente a la mayoría de las mujeres es algo que les encanta. Pudiéramos hablar también nosotros acerca de los zapatos. Pudiéramos hablar nosotros acerca de la ropa o de las bolsas. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que a las mujeres en general les llegan a apasionar. Pero ahora déjame decirte que también existen mujeres que son apasionadas por Cristo. Y en la Biblia nosotros encontramos varios ejemplos de estas mujeres que son apasionadas por Cristo y que cada una de ellas manifestaban virtudes dignas de imitar. Una de ellas es precisamente María Magdalena. Cuando Cristo resucitó, nos dice la Biblia que ella, María Magdalena, fue al sepulcro a buscar a Jesús. Y me gustaría que viéramos a la luz de este pasaje y de lo que le ocurrió a María Magdalena cuando fue al sepulcro a buscar a Jesús, me gustaría que juntos pudiéramos meditar en los siguientes minutos cómo es una mujer apasionada por Cristo y que pudiéramos analizar varias características precisamente de una mujer apasionada por Cristo. En primer lugar, una mujer apasionada por Cristo se encuentra socorrida por dos razones. La primera es porque es delicada. El versículo número 15 nos menciona que Jesús le pregunta a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? En este momento en el cual María Magdalena va al sepulcro a buscar a Jesús, el pasaje nos indica que Jesús la encuentra llorando. Y el llanto, nos damos cuenta que ciertamente no es exclusivo de las mujeres. Generalmente desde niños, ¿verdad?, nos llegan a hacer creer de que los hombres no lloran, ¿verdad? Y ciertamente nos damos cuenta de que los hombres en algún momento de la vida podemos llegar a llorar, aunque sea cuando nos machucamos la puerta o nos pegamos con el martillo, pero ciertamente llegamos a llorar en algunos momentos. Nos damos cuenta incluso en la Biblia de algunos ejemplos de hombres que llegaron a llorar. Vemos a Pedro que él llegó a llorar. Llegamos a ver incluso al mismo Señor Jesús que en algún momento llegó a llorar. Y aunque nos damos cuenta de que ciertamente los hombres también lloramos, es innegable el darnos cuenta de que Dios le dio a la mujer una característica muy particular, que es la sensibilidad. Y la mujer, por naturaleza, tiene una sensibilidad distinta a la de los varones. Cuando Jesús encuentra a María, Él la encuentra llorando. Y la reacción que tiene Jesús cuando ve a María Magdalena llorando es acercarse a ella y preguntarle de una manera genuina: ¿por qué lloras? Jesús estaba interesado en saber por qué estaba llorando. Mujer, déjame decirte que en medio de tu llanto, Jesús está presente. Y no solamente Jesús está presente, sino que Él también está interesado en saber por qué lloras. ¿Cuál es la razón por la que tú estás llorando? Esto es un interés genuino que tiene Jesús por las personas que están sufriendo. Déjame leerte un pasaje en el cual Jesús también manifestó este interés, en el cual se encuentra en Lucas capítulo 24, el versículo número 17. Este pasaje nos dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Ahora, en este momento, Jesús había ya resucitado y él se acerca a dos hombres que iban caminando y él se percató de que estos dos hombres también estaban tristes. Y el Señor Jesús también de una manera genuina se acerca con ellos y les pregunta, ¿por qué están tristes? Jesús tiene un genuino interés en el dolor de las personas, porque de igual manera como Jesús se interesó en el llanto de María, como Jesús se interesó en la tristeza de estos dos hombres, déjame decirte que Jesús también se interesa por ti. Y Jesús le interesa cada tristeza que hay en tu corazón, cada preocupación que llega a haber en ti. Ahora, yo no sé cuáles son aquellas cosas que han causado tristeza a tu corazón. Yo no sé si esto tiene que ver con algo relacionado con la salud o si tiene algo que ver con algo relacionado a la economía. Yo no sé si tu tristeza y tu llanto tiene que ver con algún asunto familiar. Yo no sé cuál es la razón de tu llanto. Lo que sí sé es que Jesús se interesa por ti. Cristo está interesado en tu llanto, en tu tristeza, y déjame decirte de que ni una sola lágrima que has derramado ha sido ignorada por Jesús. Jesús está presente en tus tristezas, en tu llanto, porque Jesús tiene un genuino interés en ti y en darte el consuelo que estás necesitando. Entonces vemos que una mujer apasionada por Cristo se encuentra socorrida porque es delicada, pero también en segundo lugar, también encuentra socorro porque es decidida. El versículo número 15 nos menciona que Jesús ahora le pregunta, ¿a quién buscas? María se encontraba en el sepulcro por una razón muy clara. Ella estaba decidida a buscar a Jesús. Y en medio de esa búsqueda, Jesús se acerca a ella. A otras mujeres que no buscaban a Jesús no lograron experimentar la presencia de Cristo. Jesús se acerca a aquella mujer, a aquella persona que de una manera decidida busca de Él. Otras mujeres no lograron experimentar la presencia de Jesús, solo aquellas que realmente son apasionadas por buscarlo. Y saben, muchas mujeres en su tristeza, cuando alguna aflicción llega a su vida, a quien buscan es a la comadre, a quien buscan es a la vecina, a quien buscan es a su mejor amiga para que las auxilie. Pero, ¿saben? Las mujeres apasionadas por Cristo, cuando el dolor llega a su vida, a quien buscan es a Jesús. Y Jesús le hace esta pregunta a María Magdalena, en medio de tu tristeza, ¿a quién estás buscando? Y en esa búsqueda, Jesús se acerca a ella, y Jesús se acerca también a toda mujer que es decidida en buscarlo a Él. Déjame leerte un pasaje que seguramente lo has leído en otras ocasiones, acerca de otra mujer llamada María. Y cuando Jesús fue a visitarla a ella y a su hermana Marta, el pasaje nos dice que solamente María estaba a sus pies escuchándolo a Jesús, mientras Marta estaba en otros quehaceres. Y la respuesta de Jesús ante el reclamo de Marta de por qué María no le estaba ayudando es maravillosa. Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 42. Este versículo nos dice que Jesús dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjate, esta otra mujer llamada María también manifestaba un corazón apasionado por Jesús, y lo único que ella quería hacer era estar sentada escuchando la voz de Jesús.
Pero en estos momentos, ¿verdad? Nos damos cuenta de que Jesús resalta algo de María, que ella hizo una elección. Y la elección que hizo María fue estar a los pies de Cristo, es decir, ella estaba decidida en buscar de Jesús. Y el Señor Jesús menciona algo tremendo, menciona que María iba a recibir algo, es decir, toda aquella persona que se decide a buscar de Jesús recibe algo, y aquello que recibe de Jesús no le será quitado. Estas dos mujeres, tanto María Magdalena en el sepulcro como María, la hermana de Marta que estaba a los pies de Jesús, tenían una característica. Las dos eran mujeres decididas en buscar a Jesús. Y me gustaría preguntarte a ti, mujer, ¿eres tú una mujer decidida en buscar a Jesús? ¿Eres alguien intencional que apartas un tiempo para estar a solas con Cristo? Y esto es algo, ¿verdad?, que manifestaban estas mujeres. Y Jesús da una garantía que aquella mujer, aquella persona que se acerca a Él, que lo busca de todo corazón, recibirá algo. Y aquello que recibe, nadie, absolutamente nadie podrá quitárselo. Y esto es algo que manifiesta una mujer que es apasionada por Cristo. Y en segundo lugar, también observamos que una mujer apasionada por Cristo también se encuentra sorprendida. Y se encuentra sorprendida en primer lugar al ser conocida por Jesús. El versículo 16 nos dice: Jesús le dijo, María. Me encanta ver la forma en que el Señor Jesús estaba actuando, ¿verdad? Después de resucitar, cuando se da cuenta que María Magdalena lo estaba buscando. Porque en primer lugar, Él la llama mujer. Nos damos cuenta que primero Jesús no la llama por su nombre, simplemente le llama mujer. Y no es porque Jesús quisiera ser cruel, que la quisiera hacer sufrir. Trato de imaginarme que es casi como si Él quisiera jugar, es casi como si Él quisiera ver la reacción que ella iba a tener y como si Él quisiera sorprenderla al darse cuenta ella, ¿verdad?, de que Él había resucitado. Pero llega el momento en el cual el Señor Jesús finalmente la llama por su nombre y Él le dice, María. Trato de imaginarme la cara de asombro y de sorpresa que puso María Magdalena cuando Jesús finalmente la llama por su nombre, porque nos damos cuenta que una mujer apasionada es reconocida por Cristo. Y mujer, déjame decirte que si tú eres una mujer apasionada por Cristo, Jesús también te reconoce. Jesús sabe tu nombre. Y si esto no te sorprende, es muy probable que es porque simplemente no lo creas, pero déjame decirte que Jesús te conoce. Jesús sabe quién eres. Jesús desea acercarse a ti. Y esto es algo, ¿verdad?, que Jesús nos deja ver, que Él nos conoce a cada uno de nosotros y nos llama por nuestro nombre. Déjame leerte lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27. El Señor Jesús dice esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjate cómo Jesús llama a sus seguidores ovejas. Nos compara a los que seguimos a Jesús, a los que seguimos a Él, nos compara con ovejas. Y Él se pone en el lugar como si fuera un pastor. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús conoce a cada una de sus ovejas. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Jesús conoce el nombre de cada una de ellas. Mujer, déjame decirte que Jesús te conoce. Él conoce tus temores, Él conoce tus angustias, Él conoce tus anhelos, Él conoce tus pesares, Él conoce absolutamente todo de ti. Y a pesar de eso, a pesar de que Jesús conoce
todo de ti, Él te dice, ven a mí. Él te dice, no te voy a rechazar. Él te dice, acércate a mí porque yo ya te conozco. Y es por eso de que es importante el hacer caso a la invitación de Jesús, acercarnos a Él cada mañana y dejarnos sorprender por cómo Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Y Jesús conoce, ¿verdad? Cosas de nosotros que aún nosotros ni siquiera pudiéramos imaginarnos. Y cuando nosotros llegamos a su presencia, el Señor nos va a mostrar cosas seguramente que hasta nosotros ignorábamos de nosotros mismos, pero que se descubren delante de Él cuando venimos con un corazón apasionado por buscarlo y reconociendo que le necesitamos. Y esto es algo que María Magdalena estaba ocurriendo con ella. Estaba siendo sorprendida porque Jesús estaba conociéndola, sabía quién era ella. Ahora, no solamente una mujer apasionada es sorprendida al ser conocida por Jesús, pero también al reconocer a Jesús, porque el versículo número 16 nos dice que María Magdalena le llamó a Jesús maestro. Es decir, finalmente María Magdalena llegó a reconocer a Jesús. Al inicio no lo reconoció. Al inicio el pasaje nos dice que ella lo había confundido con el que cuidaba el huerto. Y esto había ocurrido porque ella estaba dejando que el dolor nublara su vista. Pero en el momento en el cual ella escucha la voz de Jesús de una manera personal a su vida, es en ese momento cuando sus ojos son abiertos y ella finalmente puede reconocer a Jesús, a quien ella estaba buscando. Y saben, esto nos llega a ocurrir también a nosotros. Cuando el dolor llega a nuestras vidas, muchas veces eso llega a nublar nuestros ojos y dejamos que el dolor nuble nuestra vista y no somos capaces de percibir que Jesús está más cerca de nosotros de lo que podemos imaginarnos. No somos capaces de reconocer su voz, no somos capaces de reconocer su manifestación a nuestras vidas. Pero cuando finalmente llega a nosotros, ¿verdad?, esa revelación de saber que Jesús está con nosotros y de que somos conocidos por Él, eso cambia toda nuestra perspectiva. Nuestros ojos son abiertos y nos permite conocerlo cada vez más. Permíteme leerte Juan capítulo 10, pero ahora el versículo número 14. El Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjate, en el versículo 27 de Juan capítulo 10, el Señor Jesús menciona que Él conoce a sus ovejas, pero en el versículo número 14 menciona el Señor Jesús que sus ovejas también son capaces de reconocerlo a Él. Y María estaba siendo sorprendida al darse cuenta de que verdaderamente era Jesús el que estaba hablando con ella y que antes no lo había podido reconocer a causa de su dolor y de su tristeza. ¿Cuántas veces nosotros estamos dando vueltas en el huerto, simplemente buscando a Jesús, pero no somos capaces de reconocerlo? Porque es más fuerte el dolor que nos domina y nuestra tristeza. Pero nos damos cuenta que cuando dejamos que Jesús obre de manera más personal en nosotros, es cuando nosotros podemos empezar a reconocer cuando Él se acerca a nosotros. Porque en este constante ir y venir dentro del huerto, Jesús nos está observando. Y Jesús está esperando el momento en el cual nosotros podamos simplemente dejarnos sorprender por Él, sabiendo que Él quiere manifestarse a nosotros. No permitas que el dolor nuble tu vista
y que no te permita ser capaz de reconocer que Jesús está allí contigo, que Jesús está presente en medio de tu dolor, en medio de tu llanto, en medio de tus preocupaciones. Y es importante el saber, el darnos cuenta que Jesús está más cerca de nosotros de lo que podemos imaginarnos. Y eso es algo que hace una mujer apasionada por Cristo. Y en tercer lugar, también, una mujer apasionada por Cristo es alguien que se encuentra sostenida, en primer lugar, con una importante comunidad. El versículo número 17 nos dice que Jesús le da una orden: ve a mis hermanos. Fíjense, en primer lugar, el Señor Jesús llama a sus seguidores ovejas, pero ahora les da el título de hermanos. Y lo que hace Jesús con María Magdalena en este momento es colocarla a ella en una comunidad de fe. Y esta comunidad que Jesús estaba comenzando, que conocemos el día de hoy con el nombre de iglesia, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el propósito de Jesús no es que sus ovejas, que sus hermanos anden dispersos, cada quien por su lado, sino que Él la formó para ser una comunidad. Y nosotros existimos y fuimos creados para pertenecer precisamente a esta comunidad. Las ovejas no existen para andar solas. Los hermanos no existen para andar solos. Tú y yo no existimos para andar solos. Fuimos formados para formar parte de una comunidad. Y el anhelo de todo seguidor de Cristo será estar siempre en contacto con sus hermanos, con su comunidad de fe. Permíteme leerte lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3. Dice este pasaje: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese cómo el propósito de Dios es precisamente esto, el guardar la unidad del Espíritu en esta comunidad. Y saben, aún en este tiempo en el cual, por las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo y que no podemos reunirnos y congregarnos como solemos hacerlo cada semana, nos damos cuenta que Dios nos ha permitido tener en esta época la tecnología que nos permite comunicarnos y que podemos hacer uso de ella para poder continuar en contacto. Jesús le hizo entender a María: no andes sola en la vida, tienes hermanos, tienes una comunidad a la cual pertenecer. Y Jesús le da la orden: ve con ellos, no estés separada de ellos. Ahora, seguramente si Jesús hubiera dado esta orden en estos tiempos, en esta pandemia, seguramente la orden hubiera sido: mantente en contacto con ellos. Es decir, no podemos reunirnos, pero sí podemos nosotros estar en contacto. Es decir, como lo menciona el libro de Efesios, mantener la unidad del Espíritu. Mujer, déjame decirte que no estás sola. Tienes hermanos, tienes una comunidad a la cual pertenecer. Mantente en contacto con tu comunidad de fe. Una mujer apasionada por Cristo no se desconecta de su comunidad. Una mujer apasionada por Cristo tiene un anhelo por estar conectada siempre con sus hermanos. Y también una mujer apasionada por Cristo, en último lugar, es alguien que se encuentra sostenida con una importante comunicación. El versículo número 18 nos dice: para dar a los discípulos las nuevas. Fíjense, cuando Jesús le da la orden a María de que fuera con los discípulos, junto con esa orden le da también otra orden y le da la orden: comunícales lo que has visto. Jesús sabe
que la mujer es comunicativa por sí sola. Es decir, a las mujeres no les cuesta trabajo comunicarse, ¿sí me explico? A los hombres, ¿sí me explico? Podemos nosotros comunicar algo en 3 palabras y ya con eso no tenemos que dar tanto detalle. ¿Y cómo te fue? Bien, ¿verdad? Es nuestra respuesta, ¿verdad? Las mujeres pues esperan más detalles, ¿verdad? La hora, los minutos, los colores, absolutamente todo, ¿verdad? Todos los detalles. Las mujeres les gusta mucho este asunto de la comunicación. Y Jesús se da cuenta de que María tenía una encomienda, tenía ella un trabajo y le da la orden: ve y comunícale a mis hermanos, comunícale a los discípulos lo que has visto. Jesús no le estaba dando la orden a María: ve y platícale chismes, ¿verdad? Ve y platica con ellos cosas sin sentido. No, Jesús le estaba dando la orden a María: ve y comunícales las buenas nuevas. Por eso es de que la comunicación que la mujer tiene debe de ser siempre guiada por Dios, para que pueda ella hablar lo que es correcto, todo aquello que es conveniente. Déjame leerte Proverbios capítulo 31, versículo 26, que nos habla de la mujer virtuosa. Dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Fíjense, una característica de la mujer virtuosa es de que abre su boca con sabiduría, es decir, no va a hablar cosas sin sentido. Y permíteme preguntarte a ti, mujer, ¿cómo es la comunicación que tú llevas con las demás personas? ¿Eres conocida por ser una mujer que habla chismes, que habla de los demás, que mete intrigas, que habla mentiras? ¿O cómo es tu comunicación con las demás personas? Una mujer apasionada por Cristo abre su boca con sabiduría. Es conocida por ser alguien que habla bien. Cuando Cristo le da la orden a María, le dice: comunícales a los discípulos acerca de mí, háblales acerca de lo que has visto y lo que has experimentado conmigo. Una mujer apasionada por Cristo tiene un mensaje que dar. Habla acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y esto es algo que Jesús desea para cada mujer que le sigue, que es su seguidora. Y el día de hoy que estamos celebrando el Día de las Madres y que nosotros recordamos y damos gracias a Dios por cada una de nuestras mamás, es importante, ¿verdad?, el observar en la Biblia las características precisamente de una mujer apasionada por Cristo. Y es mi deseo de que en este día podamos todos nosotros, absolutamente todos, darle gracias a Dios por nuestras mamás, que el Señor puso en nuestras vidas para bendecirnos, para guiarnos, para llevarnos adelante, y que podamos darle gracias a Dios por nuestras madres, pero que también, ¿verdad?, cada una de las mujeres que escuchan, ¿verdad?, puedan tomar nota de estos principios, de lo que es una mujer apasionada por Cristo, y que sepamos, ¿verdad?, de que aún en medio del dolor, en medio de la aflicción y en medio de las circunstancias adversas, mujer, déjame decirte que Jesús está más cerca de ti de lo que te imaginas. Tan solo mantén un corazón apasionado por Cristo, mantén un corazón vivo, dispuesto, decidido a buscar siempre de Cristo, y déjate sorprender por lo que Cristo hará en tu vida. Permíteme orar en estos momentos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos iluminas, tú nos alumbras, tú, Señor amado, nos hablas y nos desafías. Gracias por lo que hemos meditado hoy, Señor, a través de la vida de María Magdalena, de cómo, Señor, tú te acercaste a ella y la sorprendiste.
al hacerle ver que ella era conocida por ti y abriste sus ojos para que ella también pudiera conocerte. Dios, yo te ruego por cada una de las mujeres, Señor, que están escuchando este mensaje y aún los varones, Señor amado, que podamos mantener un corazón apasionado por ti. Señor, que podamos nosotros mantener siempre una alta expectativa de acercarnos a ti, sabiendo que aquello que recibiremos de ti, nadie podrá arrebatárnoslo. Dios Santo, te damos gracias por cada una de las madres, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestra mamá, que tú la has puesto para que pueda guiarnos, para que pueda educarnos, disciplinarnos, amarnos, Señor, y todo aquello, Señor, de la forma tan maravillosa que tú la has usado. Bendícelas grandemente a cada una de ellas y permítenos, Señor, siempre honrarlas como tú deseas que lo hagamos. Te amamos, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.